Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Centro Cultural de España, a esta cuarta fecha de A Solas Danza 2021. Queremos ante todo disculparnos con ustedes por la tardanza al comenzar. Ha sido debido a algunos problemas técnicos que tuvimos para poder transmitir. Así que espero que no se hayan ido, que hayan estado ahí esperando por nosotros, y les reiteramos nuestras disculpas. Hoy estamos acá con Pachi Vallerriestra y Alex Clemente Polo, que es el autor. Por favor, chicos, preséntense, salgan al aire, ya pueden activar sus micrófonos y cámaras. Está aquí con nosotros Alex Clemente, que acaba de estrenar en nuestra cuarta fecha de A Solas Danza 2021 su videodanza 30 Rosas y 70 Pilares. Está aquí desde las 7 de la noche en nuestro canal de Facebook, y también pueden verlo en nuestro canal de YouTube. Me gustaría presentarlos a ambos, aunque, bueno, Pachi es ya muy conocida por nuestro público y el público que sigue la danza en Perú en general, pero igual voy a presentarla y voy a presentar a Alex, para quienes no lo conocen. Alex Clemente, los invitamos a que pasen la voz para que vean el video danza que se va a quedar aquí en nuestro Facebook. Luis Alexander Clemente Polo es artista escénico egresado de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas, de cuyo Conjunto Nacional de Folclor fue integrante. Y su trabajo actual explora el movimiento contemporáneo desde las corporalidades de la danza folclórica. Se formó además en ballet, danza contemporánea y mástil chino, y como parte de diferentes compañías de danza multidisciplinaria desarrolló géneros y estilos como el flamenco, la danza española, tango argentino, percusión corporal y danza africana. Ha participado del laboratorio abierto del grupo Yuyascani en 2018 y ha integrado el ensamble de bailarines del musical Todos Vuelven de Preludio en la temporada 2019 al 2020, así como el elenco de la obra Oba de Alejandra Sánchez, ganadora del concurso Todo es Danza de la Municipalidad de Lima. Actualmente es miembro del colectivo La Trenza Danza, que dirige Luz Gutiérrez, a la par que codirige la compañía de escena experimental Quintu, La Voz del Cuerpo, de la cual es fundador. Como bailarín de varias delegaciones artísticas peruanas, ha representado a Perú en festivales en Colombia, Canadá, Francia y México. Pachi Vallerriestra es bailarina, coreógrafa y maestra de danza contemporánea, magíster en artes escénicas por la PUC, bachiller en danza contemporánea por la Universidad del Estado de Nueva York, SUNY Purchase. Trabajó con coreógrafos neoyorquinos independientes y junto a otras 3 coreógrafas formó el grupo Birli Birloque. Enseñó danza en escuelas públicas en Brooklyn dentro del programa extracurricular Hispanic Young People's Alternative. En 1995 regresó a Perú y con Mirela Carbone y Rosana Peñalosa abrió la Escuela y Centro de Danza Contemporánea Pata de Cabra. Desde el 2000 enseña en la Escuela de Danza de la PUC, ha bailado y presentado su trabajo en Perú, Chile, Ecuador, México, Estados Unidos, Alemania y Hong Kong. Ha coreografiado una veintena de obras. Recientemente estrenó con la compañía de danza de la PUC el mediometraje Algo pasó en el camino, codirigido por ella y Isaac Fox. Bienvenidos nuevamente a los dos. Hola. Y bueno, espero que ustedes también me disculpen por los contratiempos técnicos que suelen aparecer. Todavía no me acostumbro a manejarme fácilmente con este ambiente, pero bueno, y el público también entenderá. Así que, nada, les cedo los micrófonos a ustedes y estaremos atentos. Invitamos al público que nos está mirando a que dejen en nuestro Facebook sus preguntas y comentarios para Alex a propósito de este estreno.
Gracias, Ivette. Bueno, Gracias, gracias, Ivette. y gracias, Ivette. Hola, Alex, nuevamente. Hola a todos los que están escuchándonos. Es la cuarta fecha de A Solas Danza y la verdad que este ciclo de videos y luego conversatorios está siendo una delicia, al menos para mí, porque tengo la suerte de poder conocer más a artistas como tú, Alex, porque si bien te he visto en escena, te conozco poco. Entonces quería comenzar, antes de hablar sobre tu obra, la que acabas de presentar, quiero que me cuentes un poquito más de ti como artista. Por ejemplo, sé que has estudiado en la Escuela Nacional de Folclore. ¿En qué año te graduaste? En el 2015, soy En el egresado del 2015, 2015. claro. Sí. Y después de eso, has buscado un montón de otros lenguajes de movimiento o disciplinas de movimiento, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te ha llevado a esta búsqueda? ¿Por qué no te quedaste con el folclore, digamos, solamente? Eh, bueno, en realidad creo que desde que comencé a estudiar folclore, nunca fue mi idea solo quedarme con el folclore, no por el hecho de que no sea suficiente, sino es que siempre tuve curiosidad de poder experimentar con otras cosas para poder enriquecer también luego mi propia propuesta escénica, ¿no? Entonces, en realidad, yo he estudiado folclore, pero a la par también he ido estudiando y explorando otras cosas, ¿no? Entonces, pasé por el ballet, pasé por la danza contemporánea, luego he llegado a otras compañías, a otros grupos de danza, donde he podido aprender otras disciplinas también, ¿no? He pasado por el flamenco, por el tango, como ya lo dijo Ivette en mi biografía. Y siempre he tenido como que esa curiosidad, soy muy curioso del aprendizaje en todo lo que es la materia del movimiento, o sea, me gusta y siempre es como cada vez que veo algo que me llama mucho la atención, trato de sumergirme en eso e ir explorándolo. No puedo negar que sí, mi base es la danza folclórica, o sea, yo siempre digo, haga lo que haga, experimente con lo que experimente, nunca voy a dejar de ser un bailarín folclórico, ¿no? Es como que desde ahí parte también, digamos, todo mi lenguaje corporal y lo demás es trazar también puentes, ¿no? Comunicarme con todas estas disciplinas. Eh, para mí siempre ha sido interesante porque creo que cuando yo inicié, cuando recién fui estudiante, había todavía muchas barreras respecto, no barreras, sino como que distancias respecto a las disciplinas artísticas. Era como que la gente que hacía folclore era como que solamente folclore, ¿no? Sí, Y sí, por otros lados, totalmente. la gente de Sí. contemporáneo y la gente de clásico, ¿no? Era todavía un poco difícil tener más comunicación en ellos. Yo creo que ya en estas épocas y las nuevas generaciones también, es como que mucho más abierto este lenguaje, esa comunicación que hay entre todos, está siendo mucho más rica y creo que justamente a partir de eso están apareciendo también propuestas más interesantes y nada, me alegra también poder ser un poco parte de eso y disfrutar un poco de este momento. Es cierto lo que tú dices, ¿no? Antes, de verdad, había mucho más resistencia a probar, ¿no? O experimentar distintos géneros, ¿no? Uno se quedaba un poco chantado en el suyo. A mí, por ejemplo, siempre me gustó muchísimo, ¿no? También así como tú me sentí muy curiosa, ¿no? Y probé otras cosas, pero no era lo común. ¿Por qué crees que se está dando acá? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees Yo que creo se... que ya es una cuestión, creo, inevitable, ¿no? Y aparte porque también es, o sea, como te comentaba, ¿no? Cuando yo inicié, incluso cuando, a ver, cuento un poquito de mi historia, no sé Dale, si sí, sí, sí. puede ser muy largo, pero, o sea, mi mamá ha sido bailarina, entonces, de folclore, Ajá. entonces yo es como que yo he crecido en todo ese ambiente folclórico. Ha estado tan cercano a mí que yo al inicio no pensé dedicarme a la danza como tal, ¿no? Entonces, yo comencé incluso estudiando otra cosa, yo estudié literatura al principio en San Marcos incluso, pero luego es como que me llamó demasiado la danza y yo comencé incluso primero estudiando ballet antes que folclore como tal, ¿no? Ok. Y sí, pero y luego ya es como que me llamó demasiado porque sí tenía obviamente una conexión muy fuerte con la danza folclórica y aparte que es, o sea, es un mundo maravilloso en el cual es como una fuente inagotable de inspiración, creo yo, Bueno, y además hay y mucha variedad, ¿no? Cuando uno habla del folclore, estás hablando también de un montón, ¿no? De distintos tipos de danza. claro, ¿no? O sea, el término queda, o sea, como que corto Chico. incluso solamente como ponerle un Claro. límite respecto a eso, ¿no? Estamos hablando de toda
nuestra cultura popular, originaria también de nuestro país, entonces es como que hay muchas cosas de las cuales se puede de ahí desarrollar muchas cosas. Entonces, yo creo que, como decía, era como una cuestión inevitable. Para mí era muy raro saber, era como yo en esa época, sí, hablando de esa época, disfrutaba mucho del ballet, ¿no? Y luego cuando inicié el folclore era como una cuestión extraña de que, ¿por qué haces ballet si haces folclore? Y también cuando estaba en el ballet, ¿por qué haces folclore si haces ballet? ¿No? Entonces era como que, no sé, o sea, es como que me gusta ambos y no sé, disfruto de ambas cosas y ambas cosas son danza, al fin y al cabo. Y Claro. era como que no era darse un poco la espalda respecto a eso, ¿no? Y luego cuando fui descubriendo otros lenguajes, hay otros lenguajes que en ese momento también estaban como que aperturándose un poco más, digamos que yo creo que ya llegó un momento en que era inevitable, ¿no? Fue inevitable que ya, es como, o sea, yo hago ballet, hago folclore, o hago contemporáneo, o hago urbano, o no sé, o sea, o hago una serie de cosas, o hago salsa, y es como no hay ese límite respecto a eso, y aparte Sí. que es mucho más rico, ¿no? Es como que mientras más lenguajes haya, mientras más fuentes y comunicaciones haya, que creo que de eso se trata el arte al fin y al cabo, o sea, mucho mejor, creo que las propuestas también son más interesantes, y me gusta mucho esto de voltear un poquito la mirada, ¿no? Creo que a veces también como que miramos mucho hacia afuera, ¿no? Porque digamos hay toda una vertiente que también es muy interesante, pero luego voltear y decir, oye, acá en nuestro país tenemos esto, ¿no? Claro, De nuestra cultura, y por qué no utilizarlo y desarrollar otras cosas, ¿no? claro. Y es como tener esa Justamente, apertura, ajá, tener esa apertura es como que genial, ¿no? y justamente eso es algo, no, tú mencionas en tu biografía que a ti te interesa el movimiento contemporáneo desde corporalidades de danza folclórica. Y eso, a su vez, también es algo que últimamente siento que está mucho más latente, ¿sí? Esta idea de digamos, de lo tradicional y lo contemporáneo, que parecería que fueran cosas opuestas, ¿no? Porque digamos que lo tradicional apuesta por preservar, ¿no? Por preservar algo, y lo contemporáneo es como más experimental, ¿no? Pero esta idea de que son como lugares opuestos también es un poco un mito, ¿no? Y no tiene mucho sentido. Pero la manera en que se está tratando ahorita esto, ¿no? De partir de la tradición, pero encontrar lenguajes más contemporáneos, es algo, o sea, es interesante cómo se está tratando, porque eso sí ha sido en la danza escénica acá en Perú un tema desde hace muchísimo tiempo atrás, inclusive cuando en los años 40 llegó la maestra Kay McKinnon, que era esta norteamericana, y llegó al Perú y formó el ballet peruano. Ella tenía una intención de llevar, ¿no? O sea, este arte escénico que es el ballet clásico, de darle un sello más peruano. Pero en esa época, y hasta hace poco, un poco la idea, digamos, de traer elementos más nacionales, ya sea la danza moderna, al ballet, a la contemporánea, se entendían más como fusiones. ¿Y a qué me refiero con esto? La idea de traer distintos elementos, pero que ambos, o sea, no había como necesariamente su unión no necesariamente resultaba en algo nuevo y distinto, sino eran como reconocibles los distintos elementos, pero se mantenían como más aislados. Lo que tú propones es otra cosa, ¿sí o no? Sí, sí, a ver, o sea, lo que yo también estoy como que en una investigación personal, también siento que no es algo o sea, como que nuevo, ¿no? O sea, es algo que se ha estado desarrollando también antes. O sea, yo también vengo de trabajar por ejemplo, con Luz Gutiérrez, que ella también ha desarrollado un Claro, propio lenguaje claro. muy interesante que también se maneja desde la contemporaneidad de la danza folclórica, o sea, y es genial, o sea, tengo una influencia también muy fuerte. E incluso dentro de los movimientos teatrales como Yuyashkani o Hegemonio utilizan mucho el recurso de la danza folclórica para poder desarrollar escénicamente otro tipo de propuestas, ¿no? Pero es como que parten desde ahí, ¿no? Incluso hablan del teatro originario, mencionando, ¿no? de lo que ellos desarrollan. Entonces, claro, es como que es justamente desarrollar el lenguaje del movimiento y el lenguaje de la danza, pero partiendo un poco, o sea, no es como acercar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El ballet o la danza contemporánea, hablando de técnicas desde otros lados, ¿no? Y digamos, le ponemos, no sé, pues un poco de esto, ¿no? Un poco de alguna danza o de alguna manifestación por acá o alguna música, sino es justamente partir de nuestras propias prácticas, ¿no?
y de eso desarrollar otras cosas, alimentándose tal vez de otros lenguajes, ¿no? Pero es como que, digamos que la distinta no es, la visión no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, por así decirlo, ¿no? Igual, Exacto. o sea, dentro del contexto de la danza folclórica, o sea, de la comunidad de la danza folclórica también ha sido todo, digamos, todo un dilema y sigue siendo todo un debate, ¿no? O sea, yo he sido estudiante ahí por varios años y sé también las restricciones, ¿no? Que te ponen un poco a eso, ¿no? Hasta acá es folclore, hasta acá no es folclore, entonces si haces esto ya no es folclórico, ya Claro, está claro, claro. Tú has degradando y estás haciendo, ¿no? Entonces como que eso también es, o sea, es un limitante muy fuerte, incluso para también las nuevas generaciones, como que, oye, pero ¿y qué pasa si es que de repente yo propongo acá, reinterpreto, ¿no? De eso, un poco, ¿no? Reinterpreto todas estas cosas que también me pertenecen, pero y es como que ese limitante yo siento que también, aunque se ha ido arrastrando, ¿no? Toda la por comunidad supuesto. poco a poco se va abriendo también, ¿no? Y ya, ¿no? Es como ya permitirnos también a justamente eh, desarrollar otro tipo de propuestas y otro tipo de visión respecto a eso, ¿no? Un lenguaje que lo podamos sentir propio y que pueda ser también abierto y lo podamos compartir con los demás. Claro, claro, claro. Claro, porque digamos, o sea, las necesidades y las identidades van cambiando también con los tiempos y pues es necesario, digamos, ir respondiendo un poco a eso, ¿no? Pero tú, bueno, ahorita has mencionado a Yuyascani, a Luz Gutiérrez, a Ángel Demonio, has trabajado con un montón, con variados directores, con muchos artistas. ¿Desde cuándo tienes tu propio grupo que se llama Quinto, verdad? Ah, sí, sí, Quinto es bueno, es un proyecto personal colectivo, ¿no? Que es Sí. que lo manejo junto con otros dos compañeros, ¿no? Somos cofundadores, codirectores, y bueno, lo fundamos en el 2019, y bueno, en realidad Quinto nació con otra perspectiva, ¿no? Con una perspectiva, nosotros que nos agarró un momento en el cual queríamos como buscar algo que nos pueda sustentar como artistas, ¿no? Y para poder justamente hacer nuestras propias propuestas, que fue por la razón que nos juntamos. Y bueno, al final nos ganó nuestra propia personalidad y Quinto se convirtió en lo que ahora es, que digamos que la propuesta es mucho más experimental, y es como nos manejamos como un colectivo escénico, ¿Quiénes son justamente. el resto? ¿Quiénes son el resto de personas que lo conforman? Son Ricardo Rubiños y Ronald Michumo, que son también los que han estado, digamos, en toda la parte de la producción de Ok, la obra que justamente he presentado. exacto, Justamente. exactamente. Ahora entremos a hablar de la obra justamente. Sí, No sé sí, preámbulo, pero es que sí me parece muy interesante conocer tus sí. inquietudes, tus antecedentes como artista, ¿no? Entonces, claro, esa es una producción de Quinto, digamos, es Claro, sí, la producción artística estuvo a cargo, digamos, de Quinto. Ricardo estuvo dentro de lo que es la asesoría escénica, Ronald en la dirección de arte, en el montaje del video incluso, ¿no? Entonces, sí, es un proyecto personal, pero que yo he desarrollado con mis compañeros, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo? Porque con este ustedes se colectivo. juntan para trabajar en el 2019 y ahí mismo les agarra la pandemia. Entonces, han Sí, hecho sí, fue una algún... cuestión, recién cuando estábamos iniciando así, fue como que, ¡pum!, ¿no? Y en realidad creo que también, o sea, fuera de todo lo que conlleva el contexto de la pandemia, también fue como lo que nos llevó al final a decidir el camino que iba a llevar realmente, ¿no? Ujú. Que como dije, comenzó con otra idea, ¿no? De repente un poco más llevado a lo comercial, y que luego al final dijimos, no, o sea, esto es algo más personal, algo más de nosotros, y vamos por ahí, vamos a apostar por ahí. O sea, igual el año pasado, cuando estábamos en pandemia y todo, lo hemos decidido, no tenemos nada que perder, ¿no? O sea, es como que estamos acá Claro, encerrados y claro. demás, como, vamos por lo que queremos, vamos por lo que apostamos y ya está, ¿no? Entonces, seguimos en esa construcción, en esa búsqueda de también nuestro lenguaje como colectivo, como compañía. Pero ¿este es el primer trabajo que hacen o el año pasado, a pesar de la pandemia, tuvieron la oportunidad de hacer algún tipo de obra o de alguna práctica juntos o eso es lo primero que sale a la luz? O sea, como estaba diciendo, o sea, como compañía, o sea, esto es como un trabajo más personal, Sí. digamos, mío, ¿no? Que yo, o sea, ellos han estado como que en la parte de la producción. Tal cual el trabajo de Quintu, hemos tenido, a ver, el año pasado tuvimos una intervención en espacio público, justo cuando hubo las manifestaciones,
cuando hubo el... Ok. Tuvimos una primera ahí, intervención en espacio público escénico, una pequeña intervención escénica, y luego ya en realidad estamos justamente en ese trabajo de vamos a ir presentando ya algunos materiales audiovisuales que hemos ido trabajando, y ya tenemos en realidad ya un proyecto también presencial que ya vamos a ir lanzando en los próximos meses, ¿no? Entonces sí estamos así cambiando fuerte ya con todo, después de haber tenido, digamos, haber pasado por todo, digamos, una investigación que llevamos desde el año pasado. Ya, ok. Bueno, y ahora ya puntualmente, 30 rosas y 70 pilares. Es algo muy personal. Tú dices que es un homenaje a tu madre, ¿no? Cuéntanos, Sí. ¿qué te lleva a hacer ese trabajo? Es una cuestión muy interesante porque, a ver, cuando aparece la oportunidad, ¿no? Por parte del Centro Cultural de España, que, dicho de paso, agradecer por la oportunidad de permitirme presentar este trabajo. Cuando aparece esta oportunidad, yo dije, ok, tengo esta oportunidad, siempre había tenido una idea de este tiempo de hacer algo con todo esto de la memoria de mi madre. Mi madre falleció en el 2018, entonces, bueno, desde esa época y en realidad desde antes, siempre tenía como ganas de hacer algo respecto a eso, respecto a mi historia con ella, ¿no? O sea, a mí me crió mi madre, o sea, yo he vivido toda mi vida con mi mamá, ¿no? Entonces, como que, digamos que mi familia nuclear ha sido solamente ella, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, hay una historia tan fuerte ahí y que incluso me vincula ahorita con mi vida profesional, que dije, hay algo que tengo que hacer con esto, ¿no? Y de eso en realidad han salido varias cosas, varias oportunidades que al final nunca se terminaron de concretar. Una de ellas incluso fue que partiendo de elementos y de mi historia personal, también teníamos un proyecto con Quinto mismo, que llegamos a presentar para otro festival y bueno, luego no pasamos, pero quedó ahí, ¿no? Y era una base y era en realidad partida hacia otra cosa. Y cuando aparece esta oportunidad, yo dije, ok, tomo esta base, o sea, tomo estos justamente, digamos, puntos de partida que venían de mi historia personal y quiero hacer esto, tener esta oportunidad para poder desarrollar esta obra desde una manera mucho más personal, ¿no? Y que sea realmente un homenaje para mi madre, que es lo que quería hacer hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, así surgió esto y ha sido un proceso muy lindo, muy intenso, Me muy imagino, emocional también, sí, para depositar, sobre todo tratar de eso, creo que de soltar todas esas cosas que estaban adentro, ¿no? Que uno iba cargando y... No, me imagino lo intenso, sí, qué fuerte, pero dices algo en la reseña de la obra que también me llamó mucho la atención, que es una deconstrucción de nuestro propio ser, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿a qué te refieres con eso? Porque claro, una deconstrucción pretende como analizar, evidenciar discursos y de alguna manera estructuras, patrones, como evidenciarlos, cuestionarlos y crear como nuevas posibilidades. Entonces, ¿de qué manera crees tú que esto ocurre? ¿Y crees que hay un verdadero ser? ¿No? Es una pregunta más filosófica esta que te estoy haciendo, ¿no? Pero Claro. que hay un propio y verdadero ser. ¿Llegas a encontrar eso en tu proceso y se ve plasmado en el video o no? A ver, en primer lugar, respecto a lo último, que también me parece súper interesante, yo creo que, o sea, no creo el ser como una cuestión absoluta o como una cuestión estática, ¿no? Sino lo creo como una cuestión que sí, siempre se está reconstruyendo, por así decirlo, ¿no? Sí. Y justamente menciono esto de la deconstrucción del ser, por así decirlo, porque digamos que los elementos que, digamos, son lo que explosiona para toda la escena, son cuestiones que evidencian de mí mi construcción, ¿no? Como propio hombre incluso, ¿no? Sí. Es una experiencia muy personal que yo tuve con mi mamá incluso, pero que evidencian en mí cosas que, o sea, incluso podría decir que me dan hasta vergüenza, ¿no? Y es una cuestión de que yo digo, wow, o sea, esto sí me pasaba, ¿no?
y me evidencia incluso como hombre, ¿no? Y lo puedo comentar, no tengo ningún problema, ¿no? Pero es como, yo guardé, y se evidencia en el video, un vestido y unos zapatos que eran de mi madre, y que fueron el vestido y los zapatos con los cuales mi mamá quiso ir a mi graduación de colegio. Y yo no lo permití porque no me sentía cómodo, decía que, o sea, sentía que se estaba exponiendo mucho, ¿no? Una cosa así, yo no lo sentí y fue como que simplemente no quise, o sea, un adolescente, bueno, 15 años, en esa época que tenía 16, fue como que dije, no, no, y es como, o sea, luego de tantos años, luego de pasar un montón de cosas, es como que yo veo eso y digo, wow, ¿no? Y en realidad para mí esos elementos que yo había guardado era, no sé, como una cuestión de mucha vergüenza para mí incluso, ¿no? Luego de haber pasado todo lo que pasé con mi mamá, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿no? Y eso es como que también evidenciar, de construirme, cuestionarme. Y yo creo Ajá. que el ser se trata de eso, ¿no? Es un cuestionamiento constante, justamente. Y justamente eso es lo que te permite estar reconstruyéndote eh, progresivamente, no constantemente, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, bueno, eso, o sea, digamos que eso fue uno de los elementos que partían un poco a eso y por eso hablaba de esto de la reconstrucción también del ser, ¿no? O sea, y hablando desde un punto muy personal. Ujú. Bueno, ahorita que has mencionado los elementos, a mí me llamaron la atención mucho varios de los elementos en el video, ¿no? Por ejemplo, la ropa, ese momento me fascina, la ropa y el colchón que vuelan, ¿no? Por el cuarto, luego tienes el incienso que se quema, bueno, el taco, el vestido que acabas de mencionar, ¿no? Los hilos, entonces, ya nos has contado, digamos, de por qué aparece el vestido y el taco, pero los otros elementos, estos otros que te he mencionado, también tienen algo así de personal o han aparecido de manera, o sea, ¿por qué esos? ¿Por qué esos elementos? Eh, bueno, los otros elementos en realidad, bueno, este es un video que me expone un montón en realidad como persona y es justamente lo que quería hacer, ¿no? Que es parte de toda la conexión de la historia con mi madre, pero en realidad también es todo lo que me expone también como persona, ¿no? La ropa es una simbología un poco del desorden de mis pensamientos y el desorden también que a veces yo acumulo, ¿no? A veces yo tiendo a acumular mucha ropa, entonces es como que, o sea, cuando yo vi Okay. eso, me conectó también y dije, ok, esto ya hay que utilizarlo, ¿no? O sea, tengo que utilizarlo, necesito utilizarlo. Y también es un cuestionamiento para mí mismo, ¿no? Para mi propio desorden, que me lleva también a cuestiones, o sea, desde desorden de pensamiento hasta un cúmulo de emociones, ¿no? Y era jugar un poco con eso, ¿no? Igual el colchón, ¿no? Es como que son esas cosas que me conectan conmigo mismo, digamos, con mi ambiente muy íntimo, por así decirlo, y fueron las cosas que cuando comencé a experimentar y a desarrollar todo esto comenzaron a salir, ¿no? Entonces fue como, ya, hay que utilizar esto, hay que utilizar esto, sí, ¿no? Entonces, el espacio, utilicé el espacio de mi casa mayormente, fue como, a ver, ¿qué me dice el espacio? No escucharlo, ¿qué me dice y cómo yo me conecto con eso? ¿No? Entonces ya comenzaron a salir de ahí y luego en realidad, más allá de buscarle significados exactos, fue ver cómo surgía el movimiento, cómo surgía la danza a partir de ahí, ¿no? De utilizar el elemento, de utilizar las cosas, y ya, ahí fueron quedando estas cosas, ¿no? El incienso viene de un ritual, ¿no? A mi madre, y mi madre está en una urna, ¿no? Entonces, yo constantemente siempre le prendo un incienso, ¿no? Es como un Okay. ritual que yo tengo ahorita, ¿no? Respecto a eso. Y quedó excelente respecto a la simbología, ¿no? Por supuesto, De este claro, incienso claro. quemándose, ¿no? Entonces, es un ritual, ¿no? Y en Claro. realidad el video está lleno de pequeños rituales, de varias cosas, ¿no? Incluso al inicio, ¿no? Cuando aparece esta voz, es un ritual. Mi mamá me levantaba a mí siempre en el cumpleaños a la hora que yo nacía, ¿no? Yo nací a Ajá. las 2:45, entonces siempre me levantaba y hasta así, bueno, hasta cuando ya no podía hacerlo, siempre era como que me despertaba a esa hora, sea donde estaba, a veces ya cuando crecí, ya no estaba en la casa, igual me llamaba a esa hora, ¿no? Entonces era como, era un ritual muy, que yo recuerdo, era como, en la conversación que tuve con todo el equipo artístico,
fue una de las cosas que me sugirieron: utiliza los rituales que tenías con tu madre, ¿no? Entonces, pucha, era como que, wow, debo tener un montón de rituales, pero tenía todo bloqueado, y lo único que se me venía a la cabeza siempre era como que eso, esa parte, ¿no? Entonces era como ya, también utilizarlo. Entonces van utilizándose cosas que me van desprendiendo de ciertas cosas y también me van exponiendo también constantemente. Y eso es lo que voy depositando un poco en el videodance. Ajá. Mira, te he hecho esta pregunta sobre los elementos y todo, y yo dudaba mucho de hacértela, ¿sabes por qué? Porque sentía que, a ver, suele ocurrir que cuando uno hace propuestas, digamos, llamémoslo así, de danza contemporánea, bueno, propuestas escénicas en general, digamos que un poquitico más experimentales, el público siempre no quiere saber, pero de qué trata, pero por qué eso, pero qué significa eso, no, como que hay una necesidad de comprenderlo todo. Entonces yo decía, no voy a hacer preguntas que de alguna manera estén promoviendo cómo se percibe un tipo de propuesta que no es tan literal, ¿no? Pero a la vez me moría de curiosidad, me moría de curiosidad, entonces yo estaba como en un conflicto, ¿no? Porque sí siento que tú sugieres un montón de cosas, es como un video muy, muy, muy sugerente, ¿no? Y lo sugerente lo que hace es como abrir lecturas, ¿no? Hay muchas lecturas, así que tú nos cuentes todo esto, sin saber, por ejemplo, que esto puede haber sido un homenaje a tu madre o lo que fuera, definitivamente uno puede haber, o sea, y eso es una de las riquezas de este tipo de trabajo que tienen múltiples lecturas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, me alegra haberte hecho esta pregunta, pero más allá de eso, de eso, conociendo que no quieres dar una historia así aristotélica, ni mucho menos, pero ¿qué te provoca o sea, que esto provoque o transmita al espectador? Si bien no quieres contar una historia así literal, ni mucho menos, pero ¿qué te provocaría que este trabajo provoque al espectador, a quien lo mira, o que no sé, transmita o incite? ¿Cuál te provocaría que sea como el efecto que tenga en...? Bueno, yo creo, como te estaba diciendo, que es una obra en la cual me expongo bastante. O sea, siento que es como, trato sobre todo de abrirme y entregar lo que tengo adentro, ¿no? Entonces, yo creo que cuando una persona hace eso, por consecuencia, provoca también eso en los demás, o Ajá. provoca en las personas que te puedan observar o que puedas compartir eso con las personas. Y yo creo que es algo muy importante, o sea, es algo muy importante porque cuando tú te abres, uno te permites observarte a ti mismo, te permites también de alguna manera conectarte contigo mismo, o sea, es una cuestión de que no es como que tú te abres y digamos que todo lo que hay adentro sea bonito, ¿no? Es como que hay un montón de cosas y obviamente por eso es que siempre estamos como que nosotros a la defensiva o con una careta en la cual presentamos, no es como que, yo soy esto, pero todo lo que tengo adentro no te lo voy a mostrar, ¿no? Entonces, este video, al menos lo que trato de hacer desde propia persona, es como que, ok, ¿sabes qué? No, yo soy esto y hay un montón de cosas que en realidad no es que sean muy bonitas, pero también lo soy, ¿no? Entonces, permitir, digamos, esa sinceridad y permitir esa apertura, esa vulnerabilidad incluso, creo que es importante porque por consecuencia, como estaba diciendo, provoca también eso en los demás, ¿no? Que también de repente se puedan abrir un poco respecto a eso, mostrarse también al final las personas que pueden ser, cuestionarse incluso, ¿no? Como tú me estás diciendo, no busco una historia lineal, es una obra también que es muy sugerente y que fuera de las explicaciones que yo pueda dar, al final tú te quedas con diferentes sensaciones, ¿no? Entonces, no es como que cuando yo comencé a hacer todo esto, yo dije, ya, no voy a buscar ciertas cosas que puedan generar distintas lecturas de las personas, sino es como que, y esto es algo que manejamos mucho en Quinto también, nos llama algo la atención o algo que nos pueda conectar con nosotros mismos, y ahí eso lo vamos desarrollando y lo vamos trabajando. Y eso por consecuencia sola ya en realidad genero
lo que llamamos como una imagen poética, ¿no? Una imagen que pueda ser leída de distintas maneras, ¿no? Pero es como una consecuencia, no es como que vamos a buscar, o sea, vamos al hecho mismo de buscar algo que pueda tener otras lecturas, sino es como algo en que nosotros comenzamos un poco desde nosotros mismos, de lo que a nosotros nos llama, ¿no? Y que eso ya nos conecta con nosotros mismos, y eso por consecuencia hace que las otras personas se puedan conectar de distintas maneras, ¿no? Entonces, hay personas que de repente les pueda parecer muy raro, otras personas que les pueda conmover, otras personas que lo pueden relacionar de distintas maneras, ¿no? Entonces, es justamente eso, ¿no? Y yo creo que eso se provoca porque al final lo que está provocando, ¿no? Es que salga lo que tienes adentro, un poco, ¿no? Se exponga un poco eso, ¿no? Te puedas abrir y al final tu reacción va a depender un poco de eso, de lo que a ti como persona guardas. Y tú, no, interesante eso que has comentado de cómo, digamos que abrirse y exponerse, ¿no? De alguna manera muestra la vulnerabilidad de uno, hace el que lo está viendo pase por un proceso similar. ¿Tú recuerdas en algún momento haber visto una obra que te genere eso? O sea, ¿sientes que cuando has visto algún X trabajo de algún otro artista, tú como espectador, has sentido eso que tú estás mencionando? Ahora que me mencionas en trabajos, no lo sé, ahorita me has dicho eso y yo me acuerdo un poco de alguna obra tal vez de Ángel Demonio, por ejemplo, que Ajá. sí por momentos me ha provocado una cuestión así como que muy fuerte, ¿no? De wow, de mucho cuestionamiento también conmigo mismo, y no era como, ni siquiera era como tratar de buscarle una razón a lo que estaban tratando de hacer, sino es que simplemente a mí me generaba un montón de cosas. Me acuerdo que me pasó eso en Curandero, me pasó en Exhumación también. Ya. Entonces, Exhumación también, que hablaban sobre justamente con toda la construcción masculina que había, entonces también es como una cuestión muy fuerte, y también Curandero, ¿no? Entonces, eso por así decirlo, ¿no? Eh, y luego, o sea, yo creo que esto de exponerte a ti mismo, más allá, creo que va un poco incluso más allá de lo artístico, ¿no? O sea, incluso cuando puedo ver de repente a una persona eh, totalmente abierta y totalmente vulnerable con la reacción que sea, o sea, creo que eso ya mismo genera un montón de cosas, ¿no? Entonces, Claro, claro, claro. sí, sí. Ujú. Claro, claro. Entonces, sí, o sea, sí, lo puedo ver en la danza, lo puedo ver en el teatro, lo puedo ver en la música, lo puedo ver en la vida, ¿no? Creo que No, por ahí va. claro. Curiosamente, ese tipo de actitud genera más puentes, ¿no? Y es como paradójico pensar que más bien, ¿no? Casi todos los seres vivimos muertos de miedo de mostrar eso y nos protegemos, pero cuando lo que estamos haciendo es cerrando a veces vínculos con otros, ¿no? No, pero bueno, regresando al video, a ver, hay ese recurrente, el hilo conductor, que es la corrida, ¿no? Que se va poniendo cada vez más intensa, ta, 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 ta. Me encanta esa corrida con el incienso que se va quemando, me parece fenomenal, todo eso, ¿no? Pero luego hay como estos tres bloques grandes que son como bien distintos entre sí, ¿no? Y que estás tú en tu espacio íntimo, cerrado, ¿no? Que ahora comprendo todo esto de la ropa, ¿no? Los pensamientos desordenados, ¿no? Luego, la segunda escena, que de alguna manera es como una instalación, pero es como la más metafórica, ¿no? Con estos hilos que de alguna manera te tienen atado, maniatado, casi que te van a ahorcar, pero todo como tan fino. Y la última, que está abierto en un espacio bailando deliciosamente. Pero cada una de esas escenas también está acompañado de una música distinta. Cuéntame de quiénes son los compositores y por qué escoges para cada una de esas escenas esa música. Si no, corrígeme si estoy equivocándome. La primera es una percusión afroperuana, la segunda un vals y la tercera es algo... No, ¿sí? Sí, sí, la primera, bueno, sí, de las escenas que me estás hablando, sí, la primera es una percusión afroperuana, la segunda es un vals de Felipe Pinglo, que se llama El Plebeyo, y la tercera Sí. es una tunantada, no intervenida, pero es una tunantada que es la orquesta, ¿no? Ajá. Este, ¿Por qué eh, para esas escenas? Me daba mucha curiosidad eso.
Sí, a ver, lo que yo busqué es la música que un poco me conectaba a la historia de mi madre, ¿no? Y a ver, el plebeyo, por ejemplo, es el vals que yo elegí para esa escena porque el plebeyo es el vals que mi vieja siempre pedía para su cumpleaños, ¿no? Entonces, es como que el vals que nunca pasaba. Era como que yo me senté y dije, a ver, ¿qué música me puede recordar a mi mamá? Y tenía un montón de sensaciones, pero era como que las más fuertes, ¿no? Estaba esa, estaba la percusión afroperuana, que en realidad, eso más que la conexión con mi madre era algo que a mí me gusta mucho, siempre es como que siempre escojo un poco eso para ir experimentando movimientos, siempre me gusta recurrir a la riqueza rítmica que tiene la música afroperuana, ¿no? Ah, Y luego la orquesta ya es una cuestión post fallecimiento de mi madre, que es como, o sea, cuando la volví a escuchar, yo tengo una conexión muy rica con la cultura del centro, me gusta mucho todo lo que es, digamos, la música, la danza, la cultura del centro de Perú, de Huancayo, de Junín. ajá. Entonces, cuando la volví a escuchar, tuve un momento muy fuerte en el cual era como incontrolable, o sea, yo la volví a escuchar, incluso tenía que desarrollar una escena, un poco fui desarrollando una escena con esa música de base y era como una cuestión incontenible que ya no, era como que votar y votar y votar y no podía cerrar eso, porque era algo incontenible y fue una música que ahora me tiene muy marcado respecto a todo lo que ha significado, digamos, la pérdida de mi madre, ¿no? Entonces, lo que yo hice es una cosa muy interesante porque esto, digamos, esta selección de música también me permitió a realizar otra cosa, que es conectar con mi papá, ¿no? Mi papá ha sido una persona que no, o sea, no ha estado, digamos, muy presente en mi vida, ¿no? Y mi papá es músico, ¿no? Entonces, fue como que tenía ese proyecto, ¿no? Y conversé con él y le dije, porque justo hace un tiempo él se ha metido en todo lo que es la composición musical, y le dije, mira, tengo este proyecto y yo quiero que tú hagas la música. ¿No? Yo quiero que tú hagas la música, ¿no? Entonces, él ha hecho la música, ¿no? Digamos ¡Wow! ¡Qué bonito! que sí, él ha hecho la música, dirigió todo eso, entonces le di todo lo que di, me fue justamente guiando, porque yo le dije, ok, o sea, yo estoy dando todo, porque le di un montón o sea, fue como un montón, o sea, obviamente son 27 años, bueno, 25 años de vida como con mi madre, entonces tenía un montón de cosas que me podían, sensaciones sonoras que me podían llevar a mi historia con ella, y fue como que tú dime qué es lo que puede funcionar. Y me dijo, ¿sabes qué? Quedémonos con esto. Y ya, y ahí vamos desarrollando. Aparte también porque no teníamos mucho tiempo, ¿no? Entonces ya, él es el que ha desarrollado, digamos, toda esta parte de la percusión afroperuana, él es el que hizo esta versión del plebeyo, de Felipe Pino, es más, él es el que está cantando esa canción incluso, ¿no? Él es el que ¡Ay, también, qué importante! Ya, qué bonito saber eso. Mm, sí, y él también es el que, digamos, desarrolla esta versión intervenida, ¿no? Media moderna, media urbana de la orquesta, que es una convertada, que es el final, ¿no? ujú. Y ella es la primera vez que trabajan juntos, entonces. Es la primera vez que trabajamos juntos de esta manera, sí. Y Y, ha sido súper chévere, porque me ha vuelto, o sea, he podido conectar también de otra manera con mi papá, ¿no? O sea, claro, claro. él y yo hemos tenido un montón de problemas durante mi vida, pero es como que pasó esto y ha sido una cuestión también increíble, no sé, bueno, no sé si mi papá estará mirando este video, pero esta entrevista, pero, o sea, también para mí ha sido súper increíble porque es como que dije, papá, necesito esta música en tal tiempo, o sea, ni siquiera lo pensé porque hemos tenido un montón de problemas respecto a eso por otros tipos de compromisos. Y fue como que le dije, necesito esto en una semana y en una semana me lo tuvo, ¿no? Fue como que acá esto está, ¿no? Y fue así súper increíble porque conecté Mm, también así, o sea, nunca hubo como una discordancia, todo se fue como que sumando para que el proyecto pueda salir a flote, ¿no? Entonces fue así, ¿no? En una semana y él se ha amanecido, ha estado mandándome demos y demos diariamente hasta decir, ya, esto, decirle también yo, esto es lo que quiero, y ya, ¿no? Entonces, mm, digamos que la música se ha ido desarrollando, y quedó como que a pelo, las escenas se fueron desarrollando justamente con estos demos experimentales, ¿no? mm. Y que al final, o sea, ya mirando todo el video y cómo se desarrollaba toda la escena, ya comenzó a quedar el producto final,
¿no? Claro. Entonces, y que ya se conectaba perfectamente con cada escena, ¿no? La primera, como digo, es una cuestión más personal que me encanta a mí, la riqueza rítmica de la música afroperuana para poder experimentar el movimiento. La segunda, que es una cuestión que es mucho más cercana a mi mamá, es un vals, es bailar como un vals con ella, con todas estas ataduras que me tenían, que me recuerdan estos elementos, ¿no? Que es una cuestión también de exponer un poco estas cosas que estaba llevando, ¿no? Que me ataban como persona. Y lo último, que es como un baile de despedida, ¿no? Es esto, no es como bailar ya libre, justamente como tú dices, en espacio abierto, es como, ya, ya está, ¿no? Ya, ¿no? Soltar un poco las cosas y entregar un poco, digamos, este regalo. Entonces, ¿y tú crees que ese trabajo realmente, o sea, yo por todo lo que me cuentas digo, qué trascendente para tu vida este trabajo, ¿no? ¿Sientes que eres otro después de haberlo hecho? ¿Sientes que has... No, definitivamente, o sea, yo no puedo negar que yo en realidad estaba muerto de miedo cuando estaba, digamos, desarrollando este trabajo. Es más, hasta decir, no, ya no quiero nada, no va a salir esto, ¿no? Porque soy también de cuestionarme mucho, ¿no? De ponerme trabas yo también, ¿no? Pero era, como digo, igual luego agradecé al Centro Cultural de España porque ya era, simplemente era como que, o sea, mm, me dieron, digamos, una fecha, me dieron un espacio, me dieron un presupuesto y todo lo demás. Y fue como, ahí no tenía ninguna excusa como para decir, ¿sabes qué? No hagas esto, ¿no? Claro, Es como claro. que ahora puedes hacerlo y, ahora, y con miedos y con cosas y todo lo demás, con todo y eso, fue como, voy a hacerlo, ¿no? Voy a hacerlo y ya está, ¿no? Y esto es lo que ha salido. Y definitivamente sí, o sea, sí puedo decir completamente que ha sido una cuestión que me ha ido transformando en todo este proceso. Ha sido un proceso, digamos, rápido, mejor dicho, no rápido, sino corto, pero muy significativo por todos estos elementos que... Totalmente, claro. Ajá. Claro, totalmente. Y ahora una pregunta más sobre la parte como funcional, práctica. ¿Quién hacía cámara? Porque, ¿y cómo lo hacían? O sea, mientras que tú corrías, ¿la persona estaba corriendo también? Ah, ya, no. La cámara lo hizo un compañero, que dicho paso, también agradecer todo su chamba de una dirección fotográfica, que es Rodrigo Piminchumo, que es el hermano justo de Ronald, uno de los compañeros dentro de Quinto, ¿no? Uno de los directores de Quinto. Bueno, para la corrida fue algo curioso, tuvimos que contratar a un motorizado, a un motociclista, Claro. y él iba sentado en la motocicleta mientras yo corría, ¿no? Entonces sí, se comió, digamos, toda esa subida, ¿no? Porque lo grabamos en el Morro Solano, ¿no? Era como que sí. Y sí hay partes donde él sí ha corrido conmigo, al costado, ¿no? Claro, Entonces, claro, porque hay unos momentos, ya no recuerdo si en la corrida o no, pero hay unos momentos en donde se ve que la cámara se está, o sea, ¿no? Que tiene como un paso, ¿no? sí, claro. No es una máquina así que de alguna manera se mueve sutilmente. Pero Sí, sí. vaya que yo respeto cada vez más a los camarógrafos. Qué bestia, ¿no? Qué tal chamba de precisión? O sea, además con una fisicalidad, ¿no? Tienes que... ¿Con qué lo han grabado? ¿Ah? ¿Con qué tipo de aparato? ¿Celular o no? No, él tenía su cámara, no tiene una cámara profesional, porque él es fotógrafo también, ¿no? Él lo grabó, pero lo interesante es que habíamos decidido justamente que sea eso siempre a cámara en mano, ¿no? Hay escenas que sí son como que con trípode, pero habíamos decidido que la mayor, o sea, digamos, parte de toda la grabación siempre sea en cámara en mano, ¿no? Y que tenga justamente esta sensación de ir, ¿no? De esta manera, que no es como una cuestión que está totalmente limpia, ¿no? De que la cámara pasa, ¿no? Sino que siempre está como, justamente como si fuera una visión externa del propio intérprete, ¿no? Una visión Claro. externa del propio de la propia persona que está apareciendo ahí, ¿no? Digamos que lo habíamos decidido así, y sí, pues, ¿no? Ahí la chamba de Rodrigo fue muy importante porque él se ha movido conmigo, acompañó en todas las partes, buscando todos los puntos y todo lo demás, que sean precisos para poder llegar, digamos, a lo que estábamos buscando.
Ah, claro, bueno, no, felicitaciones a todo el equipo. ¿Y qué planes tienes ahora con Quintu, tú solo, con tu papá? Porque creo que tienen que seguir colaborando después de eso, artísticamente, ¿no? ¿Cuál es No, tu futuro? no, sí, en realidad, justamente con toda esta comunicación que ha habido, definitivamente, por ejemplo, con mi papá es muy probable que vayamos a seguir trabajando, incluso para las propuestas que van a venir con Quinto también, ¿no? Ujú. Es una cuestión que ya, o sea, obviamente también el equipo, ¿no? Los demás directores también ya han conocido su chamba y todo lo demás, también se han quedado muy contentos y dicen, ok, en esto tenemos, podemos seguir trabajando, ¿no? O sea, podemos seguir haciendo, ¿no? Y también para él es una cuestión también nueva y que él sigue experimentando y que también va a desarrollar, ¿no? Porque él es la primera vez que también está haciendo música, digamos, para un video de danza, ¿no? Él es músico, está entrando, digamos, en lo que es la composición y la producción musical, pero no es que había hecho música para un video de danza, Claro, entonces claro, también es claro. algo nuevo que le ha gustado mucho y bueno, si podemos seguir trabajando, perfecto, ¿no? Bueno, repetir, ha sido como una reconexión con ellos. Y respecto a Quinto, bueno, se vienen, como estaba comentando antes, proyectos, ¿no? Que ya vamos a ir lanzando. Lo primero es que, ya si no me equivoco, a fin de mes estamos lanzando un proyecto audiovisual también que tenemos ahí, que ya lo irán, estarán viendo, y ya un proyecto también presencial. Nos gustan mucho las intervenciones en el espacio y creo que es muy pertinente incluso en estas épocas, así que Por supuesto, claro, claro. es una, digamos, una obra de intervención en el espacio público que ya, si no me equivoco, en un par de meses también está saliendo. Así Mm. que y muy pronto van a seguir escuchando de Quinto, eso esperamos, y bueno, estamos justamente en esa búsqueda de desarrollar nuestro lenguaje, nuestro propio lenguaje, y bueno, seguir investigando todo esto que nos conecta. Qué prolífico, porque para estar en esta época de pandemia que todos hemos estado medio chantados, veo que ustedes están pero con un montón de planes. ¿Y cómo podemos, cómo todos los oyentes, la gente, cómo se puede enterar de lo que hacen? Yo te traté de buscar en Instagram, pero no te encontré. ¿Qué medios tienes? Así es que tengo un dilema a veces, bueno, en realidad ha sido un dilema porque yo nunca he estado, o sea, nunca he usado como mucho mis redes sociales, pero bueno, obviamente digamos, este contexto ha sido como una cuestión inevitable, ¿no? A mí me pueden encontrar en Instagram como AlexCP 5K, Ajá. ¿sí? Así en Instagram, AlexCP5K. Y a Quinto lo pueden encontrar como Quinto Dance. Ok. Entonces, siempre como Quinto. Y Quinto Danza lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram también, como Quinto Danza. Y a mí como Alex CP5K, ¿no? Por mi parte, yo el próximo mes estoy iniciando, voy a realizar un taller, en principio virtual, es un taller abierto, bueno, gratuito, por así decirlo, gracias a una subvención del Estado que pude obtener, donde voy a un poco a compartir todo esto que hemos estado hablando al principio sobre mi búsqueda de la exploración del movimiento a partir de las corporalidades folclóricas, ¿no? Ujú, Entonces, eso es ujú, lo que ujú. por mi parte personal, ¿no? Voy a comenzar a compartir a partir del próximo mes. Así que nada, voy a estar compartiendo también ahí por mis redes sociales y también Claro. por otras plataformas de algunos compañeros para poder seguir, digamos, exponiendo y compartiendo mi trabajo. Bueno, ahí te voy a, ahorita te comienzo a seguir en Instagram porque yo estaba muy frustrada porque no te había encontrado. Así que no podía hacer mi labor de investigadora. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya sé cómo, bueno, ha sido un gusto enorme conversar contigo y conocerte más. Ujú. De verdad que sí, porque sí, yo te he visto en escena, ¿no? Unas cuantas veces, pero pues ahora me quedo fascinada de conocer todo tu trayectoria intensa, tu chamba. Te deseo lo mejor y, y mil gracias también, Ivette, y al Centro Cultural de España por abrir estos espacios una vez más. No, muchísimas gracias a ti, Pachi, por esta hermosa entrevista. Muchas gracias, Ivette, y muchas gracias al Centro Cultural de España por esta linda oportunidad y que sea una ventana también para que nuevos artistas, nuevos valores puedan seguir exponiendo su trabajo. De verdad, muy agradecido por la oportunidad
Y nada, muchas gracias también a todas las personas que nos han estado acompañando hasta ahora. Bueno, pues para nosotros es un tremendo placer, siempre lo digo, tal y como decía Pachi al principio, nosotros también estamos disfrutando mucho que algo que parecía que nos alejaba de la danza, porque no concebíamos cómo llevar esto a la virtualidad, pues al contrario, termina abriendo una beta de creación que no habíamos explorado tanto y que ahora en casi todos los y todas las artistas que hemos invitado han empezado a crear a raíz de, o a crear videodanza, obviamente no, pero casi todas menos ¿cómo se llama? Nuestra coreógrafa y bailarina del videodanza pasado, Así es. Jaciel. Jaciel, creo que los demás, y quizás creo que Vanessa también tenía algo hecho, pero me da mucho gusto saber que para algunos ha sido como el pie forzado, si es que cabe la palabra, ¿no? Ha sido un estímulo que, que creen videodanzas para estrenar en A Solas Danza. Entonces, eso la verdad es que, y de muy diversos estilos, y que seguiremos viendo, que hemos visto y seguiremos viendo, y eso nos da muchísimo, muchísimo gusto, y agradecemos que los artistas, ya lo dije la otra vez y lo repito porque de verdad siempre me parece que imponerse ese reto en medio de las circunstancias actuales es doblemente valioso y plausible, ¿no? Que le decimos, tienes tal fecha y en tal fecha necesitamos que ya tengas tu videodanza creado y la verdad es que hasta ahora nadie nos ha fallado, al contrario, todos lo asumen con unas ganas, una ilusión que simplemente es un acicate para seguir manteniendo el ciclo y buscando más creadores que mostrarle a nuestro público. Así que gracias a ti, Alex, gracias, Pachi, los invitamos a que pasen la voz para que quienes no lo hayan visto vean la obra 30 Rosas y 70 Pilares, tanto aquí en nuestro Facebook, donde se quedará, como en nuestro canal de YouTube, CCE Lima Oficial. Así que nada, gracias al público por estar hasta esta hora con nosotros y hasta la próxima A Solas Danza el mes que viene. Un abrazo a todas y todos. Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches, un gustazo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.